través de las redes sociales. Para mí es un gusto darles la bienvenida y les pedimos que sigan viéndonos y escuchándonos a través de las redes. Compartimos el Evangelio. Escuchar la palabra es lo mejor que te puede suceder a ti que nos ves y que aún no conoces de la palabra del Señor. Creer en Dios es una cosa, pero conocer a Dios es totalmente algo muy distinto. No predicamos religión, predicamos la palabra del Señor. Y la única manera de poder conocer a Dios, y cuando digo conocer a Dios, conocer al Padre, Hijo y Espíritu Santo, es solamente a través de su palabra. En esta noche vamos a estar compartiendo en el libro de Efesios capítulo 6. Puede ir a su Biblia, en el libro de Efesios capítulo 6, y vamos a estar compartiendo del versículo 10 en adelante. Hace poco más de 20 años ya que el Señor me dio el privilegio de empezar a conocerle. Y a ti que nos ves, te invitamos para que empieces a conocer al Señor. Creer en Dios no es suficiente. Pero cuando empiezas a conocer a Dios por medio de su palabra, entonces nos empezamos a dar cuenta de tantas cosas que suceden en la vida. Empezamos a descubrir el mundo espiritual que existe y que es real, aunque no lo vemos. Y en ese mundo espiritual que mucha gente no cree que existe, y hay mucha gente que creen que sí creen que existe, pero lo desconocen. Es un mundo tan real, así como nuestro mundo físico, el mundo espiritual es tan real que no podemos pasarlo por desapercibido. Desde el momento en que venimos a Cristo, desde que le entregamos nuestra vida a Él, comienza en nuestra vida una guerra espiritual. Y quiero explicar brevemente qué significa venir a Cristo o entregarle nuestra vida al Señor Jesús. Sobre todo para aquellos que nos ven. Y yo sé que en muchas ocasiones, en más de una ocasión, probablemente algún cristiano te ha invitado y te ha dicho: acompáñame a la iglesia o entrégale tu vida al Señor Jesús. Y probablemente tú has de haber dicho: bueno, yo creo en Dios y creo en Jesús. Pero como te decía hace rato, no es suficiente. Entregarle tu vida al Señor Jesús es decirle: Señor, a partir de hoy quiero que mi vida
tú la guíes. Ya no quiero guiarme por mí mismo, sino te entrego mi vida a ti para caminar contigo y para que tú camines conmigo. Y es ya no depender de nosotros mismos, sino depender de Él. Y cuando tú le entregas tu vida al Señor y le aceptas como tu único Señor y Salvador, a partir de ese momento tu vida va a cambiar, te lo garantizo. Pero también comenzará en tu vida una lucha espiritual como no te lo imaginas. Pero no estaremos solos. El Señor estará con nosotros. El Señor estará contigo. Y esa lucha es una lucha constante, la cual nunca, nunca terminará por el resto de nuestras vidas, a menos que nos volvamos atrás. Porque déjame decirte una cosa, mientras no estés en Cristo, no hay luchas en tu vida. No hay luchas de parte del enemigo. Porque como no estás en el Señor, entonces Satanás no se preocupa por ti. Pero cuando tú has decidido caminar con el Señor y entregarle tu vida a Él, entonces sí comienzan las luchas de parte del enemigo y las pruebas de parte del Señor. Hay fuerzas espirituales invisibles atacándonos cada día. Y muchas veces esas fuerzas espirituales de maldad se manifiestan en nuestra vida a través del miedo, la ansiedad, temor, depresión, problemas. Y muchas veces aún sentimos que todo nos sale mal y que hay obstáculos que nos impiden seguir adelante. Y muchas veces no es coincidencia. Es verdad que nosotros como seres humanos cometemos errores. Le fallamos al Señor. Pecamos. Y nosotros mismos acarreamos las consecuencias de nuestros errores. Pero Pablo, el apóstol Pablo, enseña aquí en el libro de Éfeso, que la mayor parte de las situaciones difíciles, tristes, crueles en nuestra vida vienen de parte de Satanás. Y muchas veces ni nosotros mismos que ya conocemos del Evangelio nos damos cuenta. Con mucho más razón, amigo, tú que nos ves, en esta noche vamos a compartir y vamos a aprender juntos que hay un mundo real espiritual del cual no podemos ignorar. Así como Dios es real, y yo sé que hay mucha gente que sí cree en Dios, pero cuando se trata de hablar sobre el reino de las tinieblas, no creen en Satanás. Pero así como existe Dios y existen los ángeles del Señor, también existe el maligno y sus demonios. Y ellos habitan en los aires, en esta atmósfera. Amén.
gracias al pastor por la oportunidad de poder compartir la palabra. Pero sobre todo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por el privilegio de compartir de su palabra. Gracias, Padre. Gracias por el privilegio, Señor, de compartir una vez más de tu palabra, Señor. No soy un experto, Padre, pero en lo poco que te sirvo, Señor, quiero hacerlo bien. Y como humano, Señor, sé que me puedo equivocar. Y te pido me disculpes, Padre, si digo algo que va en contra o no va en acuerdo con tu palabra, Señor. Pero pido en esta noche, Señor, que tu presencia que ya está aquí, tú nos guardes, Señor, y tus ángeles, Señor, en esta atmósfera nos protejan, Señor, por el tema que compartimos en esta noche. En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que quiera traer cizaña, que tus ángeles peleen por nosotros. Y esta atmósfera, Señor, sea libre de toda influencia del enemigo. En el nombre de Jesús. Es real. El mundo espiritual es real, como no tenemos idea. Pero ¿saben? Dios no nos dejó indefensos. Y en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, la Biblia nos revela sobre una armadura especial, una protección que nos hace invencibles contra cualquier ataque espiritual del enemigo. En el libro de San Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor nos dice que el propósito principal de Satanás en esta tierra es engañar, destruir y finalmente matar. Ese es el propósito principal de él, de que no heredemos la vida eterna con el Señor, sino llevarnos a condenación. Pero antes de mirar estos versículos, necesitamos entender algo importante. ¿Por qué escribió Pablo esta carta? ¿Quiénes eran los de Éfeso? ¿Y qué desafío enfrentaban ellos en ese lugar? Según los historiadores, la ciudad de Éfeso era una ciudad bastante grande, con muchísimos habitantes. Era una ciudad que se caracterizaba en su gran mayoría por la idolatría. Era tanta la idolatría en esta ciudad que el apóstol Pablo se ve en la necesidad de alertar a su pueblo, de poner al tanto a los cristianos que vivían ahí sobre esa realidad, sobre esa oscura realidad detrás de la idolatría. Imagínese usted ser un cristiano en Éfeso.
rodeado de personas que rechazan su fe, que no comparten la misma fe de ustedes. Y con un imperio romano que perseguía a los creyentes. Era tanta la idolatría en este lugar, en esta ciudad, que se conocía de una diosa. Artemisa era el nombre de ella. En aquel entonces les llamaban dioses o diosas. Hoy en día les llaman santos o les llaman vírgenes, pero es lo mismo. Es lo mismo. La idolatría, algo que siempre el Señor aborreció tanto. Es más, el pueblo de Israel pasaban años viviendo fieles al Señor, pero una de las cosas que los desviaba y los apartaba del camino era la idolatría. Y era una de las cosas por las cuales siempre el Señor los amolestaba o incluso se apartaba de ellos. Porque su pueblo o el ser humano, y es una tendencia natural del ser humano, en la necesidad de poder tener una conexión con lo divino, siempre tiende a buscar lo físico, las imágenes. Tienden a querer ver algo que los conecte con Dios, sea una estatua o una imagen, una pintura, pero siempre el ser humano busca la manera de querer llegar a Dios por medio de una imagen. Y es algo que el Señor siempre les amonestó. En el libro de Éxodo la Biblia dice, el Señor dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te harás estatua, no te arrodillarás, no te postrarás, no te inclinarás ante ellas, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso. Desde siempre el Señor nos lo advirtió. No hay vida en ellas, no hay espíritu de vida en ellos. Pero detrás de ellos, en el mundo espiritual, ten cuidado, amigo, amiga, que nos ves. En ese contexto, Pablo escribe esta carta recordándole a los cristianos que no solo se enfrentaban a enemigos físicos, sino que también espirituales, pero que ya Dios les había dado las armas para resistir. El hermano decía que el Señor pelea por nosotros, y esa es una gran verdad. Pablo sabía que esta carta podría ser la última carta que les escribía a sus hermanos, o que ellos recibirían de él. Encerrado Pablo en una celda romana, una celda fría, encadenado de manos y de pies, él entendía muy bien que la lucha de sus hermanos en Éfeso no era contra Roma, ni contra los soldados que los perseguían.
ni siquiera con los fariseos. La verdadera lucha, la verdadera guerra era mucho más grande. Y por eso, antes de terminar Pablo su carta, les deja una advertencia clara. Vayamos al capítulo 6 de Efesios, versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí no hay espacio para dudas. Pablo no les dice intenten ser fuertes. Él dice fortaleceos. Porque esta batalla no se gana con fuerza humana. La única manera de resistir es revestirse en el poder de Dios. Revestirse en el poder de Dios. Fortaleceos, fortaleceos, dice el Señor, en el poder de su fuerza. Significa que si estamos en el Señor, si caminamos con Dios, somos fuertes, porque en Él hay poder y hay fuerza. Gracias, hermano. En el versículo 11, vestíos de toda armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Pablo nos da la clave y nos dice que nos pongamos, o que no solamente nos pongamos solo una parte de la armadura, sino que toda. Porque el enemigo, escuche bien, el enemigo no va a atacar solamente donde estemos protegidos. Él va a buscar cualquier área vulnerable en ti. Y luego en el versículo 12, el apóstol Pablo nos revela quién es el verdadero enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. En otras palabras, nuestra lucha no es con seres humanos, sino contra principados, contra potestades. ¿Saben lo que son principados y potestades? En el ámbito espiritual hay niveles jerárquicos. Los demonios, hay demonios más fuertes que otros. Allá en nuestros países le llamamos director a los directores de las escuelas, ¿cierto? Aquí les dicen principals, ¿cierto? Y después los maestros. Pablo dice que no es contra seres humanos, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos habitan en las regiones celestes. Ellos están entre nosotros. Y este versículo nos cambia la perspectiva. Nos recuerda que no son las personas. No son las personas. No es la familia cuando hay conflictos. No son las crisis financieras. Es una guerra espiritual. Y en el versículo 13, Pablo nos da la estrategia para ganar esta lucha, para pelear la guerra. Por tanto, les dice, y nos dice hoy en día, a ti que nos ves, Dios no se equivoca. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. O sea, la lucha siempre va a estar ahí. Y Pablo dice, vendrán tiempos malos y tiempos difíciles. Y si te vistes de la armadura del Señor, podrás vencer. Pero cuando hayas vencido, cuando haya pasado el tiempo malo, no te confíes. Sigue firme. Porque a veces nos confiamos y sucede que nos vienen luchas, nos vienen pruebas, las superamos con la ayuda de Dios y después nos confiamos. Y no debemos confiarnos, porque la lucha nunca termina. Habrá luchas que vencerás con el poder de la palabra. Y parecerá que habrás derrotado al enemigo o algún demonio que haya sido enviado a atacarte. Pero después vendrá otro y más fuerte. Así que no nos confiemos. Habrá momentos de prueba, habrá momentos de lucha, habrá momentos de tentación, habrá tiempos difíciles, de amargura, de lloro, de tristeza. Pero confiemos en el Señor. A ti que nos ves, confía en Dios. Dale la oportunidad a Dios de caminar contigo. Él solo está esperando que tú tomes la decisión de entregarle tu vida a Él. De pasar de creer en Dios a conocerle a Dios y caminar con el Señor. Y Él no te dejará solo. En las luchas, en las pruebas, Él estará contigo. Y el Señor nos da la victoria. El mundo espiritual es tan real
Y yo sé que muchos de nosotros hemos tenido experiencias sobrenaturales sobre el mundo espiritual. Y sobre todo en sueños. Yo recuerdo recién operado, recuperándome de la cirugía, hace 5 años ya. Y hace poco les compartía yo de que iba yo a tener una cita médica, ¿se recuerdan? Tuve mi última revisión después del 5.º año. Y los médicos te dicen que por lo regular después del 5.º año, si ya no se registra en tu cuerpo células cancerosas, es muy improbable que el cáncer vuelva a tu cuerpo. Pero no se descarta la posibilidad de que más adelante pueda regresar. Y humanamente, como decía el hermano, humanamente flaqueamos. Yo siempre he venido confiando en el Señor. Desde que me vino esa prueba, mi fe creció, mi confianza en Dios creció. Y después de este 5.º año que me hicieron el escaneo, estaba nervioso. Y fui a mi cita y la doctora me dijo que todo se veía muy bien. Y fue un motivo más para yo decirle: Señor, gracias. Heme aquí. Como dijo el apóstol Juan, envíame a mí. Cuando yo pasé esa prueba, yo le decía: Señor, ayúdame a pasar esta prueba y te voy a servir más. Y quiero servirle más al Señor. Y recuerdo que en una noche, mientras dormía, hablando sobre el mundo espiritual, mientras yo me recuperaba, me fui a dormir a un cuartito pequeño y tenía una ventana hacia el mar. Y en una noche, mientras dormía, en el sueño, escuché cómo golpearon mi ventana, se cimbró mi ventana y me desperté, pero en el sueño, fíjense lo curioso. Y en el sueño me veo, es una de las partes increíbles del alma. ¿Cuántos de ustedes se han soñado y se han visto en el sueño, pero no se ven su cuerpo, sino simplemente, o sea, ven a través de sus ojos? Amén. Y yo me recuerdo que yo me veía como flotando ahí en mi habitación. Y había un ser con un aspecto diabólico horrible, de piel oscura, que me acechaba mientras yo descansaba y quería acercarse a mí, y de repente, de donde menos lo esperaba, otro ser con un aspecto totalmente lo contrario se paraba cerca de mí. Y ese ser tenía el aspecto como nos lo han pintado, como nos lo han pintado del ángel Miguel. Tenía ese aspecto, esa vestidura. Muchas veces Dios, cuando Él quiere revelarnos cosas a nuestra vida, Él nos las revela en una manera en como nosotros lo hemos aprendido o se nos ha enseñado, aunque no sea lo real. No sé si me explico.
Si en su mente de usted siempre ha tenido usted la figura de que un ángel es de vestiduras blancas, por decirlo así, rubio, aunque no lo sea, pero en su mente lo ha estado. Si un día el Señor le muestra o le quiere mostrar un ser divino así en sus sueños, es la manera en que se lo va a mostrar para que usted lo entienda. Y a mí me sucedió así. El aspecto de este ángel que me defendía era bien similar a lo que conocemos como el ángel Miguel. Y estaba a una distancia cerca de mí, y cuando el otro ser quería acercarse a mí, me recuerdo que se movía de un lugar a otro, pero con una rapidez. Hay una parte en la Biblia que dice que cuando el Señor Jesús dice, y vi a Satanás caer del cielo como un rayo, así se movía ese ser. Pero cada que se movía buscaba la manera de acercarse a mí. Y en ese mismo movimiento el otro ser que estaba guardándome me defendía. Y yo sentía una paz. Y en mi espíritu me recuerdo que decía yo, ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú, Jesús? Y otra voz decía, sí lo soy. El Señor nos defiende. El Señor pelea por nosotros. Y yo sentía una tranquilidad. Y cuando desperté, dije, Señor, no cabe duda que tu palabra es real, porque su palabra dice que a nosotros el Señor enviará a ángeles para que nos guarden de todo tropiezo o de todo ataque del enemigo. Estad pues firmes. Aquí Pablo nos describe cada parte de esa armadura. Cuando Pablo habla de la primera pieza de la armadura, él no habla de un escudo o de una espada, él habla de un cinturón. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En la armadura romana, el cinturón sostenía toda la vestimenta de un soldado, la sostenía en su lugar y con firmeza. Sin el cinturón, el soldado quedaba expuesto y vulnerable. ¿Cuántos han visto a los que levantan pesas? Siempre se preparan y se aseguran con un fajo, ¿cierto? Con un cinturón, porque el cinturón les da fortaleza y les da firmeza a sus cuerpos para poder levantar peso. ¿Cuántos de nosotros lo sabemos? Es como por instinto. Cuando vamos a levantar algo pesado, siempre buscamos la manera de ceñirnos. Sin el cinturón, el soldado quedaba expuesto y vulnerable. Y Pablo dice que nuestro cinturón es la verdad. Porque sin la verdad, todo lo demás de nuestra vida se cae.
Porque la verdad nos mantiene firmes. La verdad nos mantiene firmes. Y no es fácil caminar con la verdad. Flaqueamos, nos equivocamos. Después Pablo menciona la coraza. En la guerra la coraza era una de las partes más importantes para proteger esta parte del cuerpo. El corazón y los órganos vitales. Y en la vida espiritual, la justicia es la que protege nuestro corazón, la justicia de Dios. Seamos justos. El justo por la fe vivirá. Tenemos que practicar la justicia de Dios. Después Pablo habla sobre el calzado. Versículo 15. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, estar dispuestos, estar listos. En una guerra en los tiempos antiguos, el calzado era una parte fundamental de un soldado. Tenía que llevar unas botas, por decirlo así, para los terrenos lodosos, pedregosos. Imagínense a un soldado que va a la guerra con sus tenis de correr. Pues va a correr, pero del enemigo, ¿verdad? Si un soldado no tenía un buen calzado, podía resbalar en la batalla y caer fácilmente. Así es como funciona el evangelio en nuestra vida. El evangelio nos da firmeza y nos hace avanzar cuando nuestro caminar está asegurado en Cristo. Y en Cristo nada nos detiene. El evangelio no es una religión. A ti que nos ves, y seguramente muchas veces has escuchado cuando la gente se refiere a nosotros como los evangélicos. Y no es que pertenezcamos a una religión más. El Señor no trajo religión. El Señor Jesús trajo el evangelio. Y es lo que nosotros predicamos, lo que nosotros queremos vivir y lo que nosotros te ofrecemos. El evangelio es poder, dice el apóstol Pablo. Tristemente es el ser humano el que ha hecho las religiones. Y hoy en día hay miles de religiones. Y algunas de ellas son buenas. Pero la religión no te va a transformar. La religión no te va a dar vida eterna. Solamente el Señor Jesús. Solamente Dios. Solamente el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Fuera de ellos nadie, ninguna deidad puede transformar nuestra vida. Solamente el Señor Jesús. Finalmente Pablo menciona las últimas 3 piezas de la armadura. Y aquí Pablo menciona algo crucial para la defensa nuestra. Versículo 16. Sobre todo, dice Pablo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Esto significa que el escudo de la fe es una de las piezas más importantes de la armadura. Porque sin fe, ¿qué dice la Biblia? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe todas las demás piezas pierden su efectividad. Segundo, menciona los dardos de fuego. En las guerras antiguas, cuando aún no se descubría la pólvora y no se habían inventado las armas de esos tiempos eran las espadas, las lanzas, las flechas. Y creo que todos nosotros hemos visto más de una vez alguna película de esos tiempos bíblicos. Las lanzas de fuego. Así son los ataques del enemigo en nuestra vida. Él no solo nos ataca con problemas, Él nos ataca con dudas, con miedo, con temor, con ansiedad, con depresión, con tentaciones para destruirnos. Pero cuando tenemos el escudo de la fe, apagamos esos ataques antes que puedan hacernos daño. Es un mundo real que no se puede ignorar. En Éfeso, en esa ciudad, la idolatría era a gran magnitud. Y voy a poner un ejemplo. El apóstol Pablo enseña que detrás de la idolatría se esconden los demonios. Detrás de las imágenes hechas de cera, hechas de madera, hechas de yeso, de piedra, de lo que sea, pinturas religiosas. Detrás de todo eso hay demonios. En la mayoría de nuestros lugares de Centroamérica y Sudamérica, en los lugares más rurales, es donde más idolatría se ve. Y no es coincidencia que en los lugares donde más idolatría se tiene, es donde más pobreza hay, donde más miseria se registra. Y que no se supone que entre más imágenes, si fuesen del Señor, entre más imágenes tuviésemos, más bendición nos rodease. Pero es todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Saben ustedes cuál es el país que registra más índice de idolatría y por consecuencia se registran, por ejemplo, índice mayor en nacimientos de niños malformados? La India. Y es el país con más dioses, con más idolatría. Otro ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cuál es la zona donde se reportan más casos de violencia, de robo, de asesinatos, de narcotráfico? ¿Y que no es el área donde se encuentra la Basílica de la Virgen de Guadalupe? ¿Que no se supone que por estar esta imagen ahí
es para que sucediera todo lo contrario, para que fuera la zona más limpia, más segura, más bendecida. Sin embargo, no lo es. Mucha casualidad. Amigo, amiga que nos ves, con todo respeto, muchas veces es solamente cuestión de discernimiento, cuestión de usar el razonamiento, la lógica. ¿Cómo es posible? Dios no se equivoca. Pero muchos dirán, pero tienen vida, se mueven, hacen milagros, lloran, sangran. No son las imágenes, no son las estatuas, son los demonios que operan y se manifiestan detrás de todo eso. Con mucho respeto te lo digo. Hace poco más de 20 años, recién convertido, me recuerdo que compartía yo sobre el Evangelio y este tema en particular con un amigo mío de la infancia. Y él me decía, mira, tú y yo seguiremos siendo amigos, pero mientras toquemos el tema de la religión, saldremos mal. Y recuerdo que le dije, mira, no necesitas de ir a ninguna iglesia cristiana si no lo deseas. Solamente date tiempo para leer la palabra y tú mismo te darás cuenta de en cuántas cosas vivimos equivocados y vivimos engañados a causa de nuestra cultura, de nuestras costumbres que acarrearon nuestros antepasados, creencias y religión. 2 años pasaron y en esos 2 años no lo volví a ver ni a hablar con él. Después de 2 años, él un día me buscó y me recordó y me dijo, ¿te recuerdas aquella plática que tuvimos? Le dije, sí. Me dijo, tengo más de 2 años leyendo la Biblia. Y tenías mucha razón. Y hoy en día, él es un hermano en Cristo junto con toda su familia. Y ha alcanzado a gran parte de su familia de él. Para mí una satisfacción. Te cuento esto a ti que nos ves. Y yo te animo. Lee la palabra. Y al igual que ese amigo mío, te darás cuenta de muchas cosas en las que vivimos confundidos y engañados. La Biblia dice que el enemigo a muchísima gente los mantiene con un velo espiritual y los tiene cegados para que no se den cuenta de la verdad del Evangelio. Y el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No es la religión. El día que estemos delante de la presencia del Señor, el Señor nos juzgará por su palabra, no por nuestra religión que hayamos practicado. Descubre al enemigo. Date cuenta lo real que él es y cómo nos engaña. ¿Cómo te ha engañado?
Finalmente, Pablo menciona en el versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Señor Jesús habló muchas veces acerca de la fe, cómo nuestra fe es nuestra mayor protección y lo que nos lleva adelante. Recuerdo el pasaje aquel cuando Pedro y los otros vieron al Señor Jesús acercarse a ellos caminando sobre las aguas. En su ansiedad de Pedro, en el gozo que él tenía de ver al Señor, quiso adelantarse hacia él. Y el Señor le dice: ven, Pedro, camina hacia mí. Primero tuvo fe y comenzó a caminar sobre las aguas, pero humanamente flaqueó y empezó a hundirse. Ese es el escudo de la fe. Tengamos fe, pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Portemos el escudo. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, el casco, protegía la cabeza del soldado, porque un golpe en la cabeza podría ser letal. Un soldado puede ser lastimado y herido en cualquier otra parte, en una pierna, en un brazo, pero sigue peleando y sigue luchando. Pero un golpe en la cabeza podía terminar para él ahí la guerra. Así es la guerra espiritual. El enemigo siempre va a tratar de atacarnos primeramente a la cabeza, a nuestra mente, llenándonos de duda, de temor, de depresión. Mantengámonos firmes. Mantengamos nuestros cascos firmes en nuestras cabezas. Y por último, Pablo menciona la última y la única arma ofensiva, y con esto termino. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada era la única arma para atacar. Todas las demás partes de la armadura de un soldado eran para defenderse y protegerse, pero la espada era para atacar. Esto significa que si no usamos la palabra de Dios, solo estaremos a la defensiva, pero nunca haremos retroceder al enemigo. Mantén la espada en tu mano. Mantén la espada en tu mano. Retengamos la armadura del Señor. A ti que nos ves, primeramente, entrégale tu vida al Señor. Y pídele que te vista de esa armadura espiritual para que te proteja de los ataques del enemigo. El Señor lo hará. Porque el Señor no nos desampara.
Y si este mensaje tocó tu corazón y quieres darte la oportunidad de conocer al Creador del universo, entrégale tu vida. Es tan sencillo. Una oración tan sencilla puede hacer una transformación tan grande en tu vida. Si tan solo le entregas tu vida al Señor. En el libro de Apocalipsis el Señor dice: he aquí, yo toco a la puerta de tu corazón. Si alguien escuchare mi voz y abriese la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Vivimos en un mundo real. Hoy en día la manifestación demoníaca se está manifestando más que nunca. Tanto así que apenas escuchaba yo el otro día que ya el presidente de esta nación está hablando acerca de archivos secretos que tienen que ver con la manifestación de los supuestos extraterrestres. Eso es mentira. Seres de otras galaxias, de otros universos, que nos han estado vigilando. Eso es falso. Vivimos protegidos bajo un firmamento, la Biblia lo dice. Y más allá del firmamento no conocemos nada. Los gobiernos nos han mentido. Nos han enseñado tantas cosas que no son realidad. Esos supuestos extraterrestres son los mismos demonios. Satanás no halla la forma de engañarnos usando la misma tecnología, porque Él tiene poder. Él tiene poder incluso dice la Biblia, de aparecerse en tu vida como un ángel de luz y enseñarnos cosas que no van de acuerdo a la palabra. Y el apóstol Pablo nos advierte y nos dice: si aún un ángel del cielo viniese y nos enseñase o nos trajese otro evangelio diferente al que enseñó el Señor Jesús, anatema sea, no lo crean, dijo. Porque de tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su unigénito Hijo, a nuestro Señor Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor Jesús, después de haber resucitado y antes de partir al Padre, Él dijo: no los dejaré huérfanos. Yo voy al Padre, pero yo le pediré al Padre para que Él envíe a otro Consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y nos dejó al Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y el Espíritu Santo quiere vestirte con esa armadura celestial, con esa armadura espiritual, para que podamos hacerle frente al enemigo, a Satanás y a los demonios. No ignores lo que acabamos de compartir. Solamente en Cristo hay salvación y la seguridad
de que el día que partamos de esta vida, iremos realmente con el Señor a disfrutar de esta vida que Él tiene preparada para nosotros. No te confíes. Dile: Padre, te entrego mi vida. Si tú quieres, repite esta pequeña oración. Si tú lo haces con fe, tu vida cambiará. El Señor te dará de su Santo Espíritu y te dará las armas que necesitas para poderte defender del enemigo. Dile: Padre, creo en el Señor Jesús, en tu Hijo enviado para morir por mí, como Señor mío y Salvador de mi alma. Le entrego mi vida y pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Quiero caminar contigo, dile al Señor. Quiero que vengas a mi vida y guíes mi vida. Dile: no quiero caminar más solo. Quiero que tú guíes mi vida a partir de hoy en adelante. Y el Señor lo hará. El Señor lo hará. Porque el Señor es fiel. El Señor es fiel. El Señor es verdadero y fiel. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad de compartir de tu palabra. Así como el Señor Jesús oró por sus discípulos y por todos nosotros, Padre, yo oro por todos aquellos que lleguen a ver este mensaje, sea hoy, mañana o algún día. Que tu Espíritu Santo redarguya en sus corazones y se den la oportunidad de abrir su corazón, entregar su vida a ti, Señor Jesús, para que tú transformes la de ellos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Pónganse de pie.